A ver, continuando con la clase, tenemos lo que es concepto, ¿sí? El concepto de las propiedades periódicas. Ya, las propiedades a nivel atómico de los elementos que permite explicar propiedades a nivel macroscópico. ¿Qué significa esto? Si nosotros entendemos el concepto de un elemento o cuáles son sus propiedades, vamos a saber eh, vamos a saber sus propiedades a nivel macroscópico. Eso significa que si juntamos todos esos elementos en un objeto, ya vamos a saber para qué sirve, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el elemento de aluminio o el hierro son duros, ¿no? Entonces, si ya sabemos que el elemento es así, entonces si juntamos varios elementos, vamos a formar un objeto, ya le damos la forma de un tornillo, entonces ya formamos un tornillo de un elemento duro de roer, de oxidarse, ¿no? O si ya sabemos que el elemento que hace una bota de Hebe es impermeable al agua. Entonces, si sabemos que el elemento es así, lo juntamos con muchos elementos y vamos a obtener una bota impermeable al agua, ¿no? O los cables de luz que está hecho de cobre. Sabemos que el cobre es un buen conductor de la electricidad. Entonces, si hacemos un objeto como un cable largo lleno de ese elemento, vamos a obtener un buen conductor de electricidad, ¿no? Para eso es importante conocer las propiedades periódicas. Bueno, seguimos con el radio atómico. El radio atómico es la distancia aproximada del núcleo al nivel más externo. Sabemos que un elemento tiene capas, ¿no? Entonces el núcleo. Entonces el radio viene a ser la distancia del núcleo hasta la capa más externa o capa de valencia, que significa la última capa. Eso es en un elemento, pero ya vamos a tocar el tema de elementos enlazados. Cuando dos elementos están enlazados, ¿cuál viene a ser el radio atómico? Bueno, es la mitad de la distancia internuclear. Internuclear significa entre dos núcleos, entre dos átomos del mismo elemento enlazados. Eso viene a ser el radio atómico, ¿no? Es la mitad de la distancia internuclear entre dos átomos. Esta es toda la distancia internuclear. Entonces, ¿qué viene a ser el radio atómico? Lo dividimos entre dos. ¿Sí? Es fácil. Vamos a ver la variación del radio atómico en la tabla periódica. En la tabla periódica, ¿qué nos dice? O sea, esta parte de aquí, esta parte derecha de la pantalla, o sea, mirando hacia la pantalla en la parte derecha, vienen a ser los elementos con menor radio atómico. Mientras más se va hacia la izquierda, el radio atómico de los elementos va creciendo. Miren, aquí están los elementos más pequeños de radio atómico. Mientras más se va hacia la izquierda, va creciendo el radio atómico. Pero también es de abajo hacia arriba. Los elementos que están hacia abajo, hacia arriba diré, los que están arriba, son los elementos con menor radio atómico, y mientras va bajando, el radio atómico va creciendo. Y coincidencia, ¿quién es el elemento que está en esta esquina que viene a ser el de mayor radio atómico? Justamente se llama radio, ¿no? Entonces, esta es la variación del radio atómico en la tabla periódica. Si es que yo les pregunto, por aquí está el flúor, arriba. ¿Quién tiene mayor radio atómico, el flúor o el radio o el bario que están por aquí? Entonces ya se sabe, ¿no? Solamente por la variación nada más, cómo va de derecha a izquierda, de arriba a abajo, quién es el de mayor radio atómico. Y a mayor radio atómico, mayor tamaño atómico, mayor tamaño del elemento, ¿no? Del átomo. Eso se sabe, ¿no? ¿Cuál es el radio atómico? Del núcleo hasta la capa de valencia. Si la distancia del núcleo a la capa de valencia es mayor, se supone porque el átomo es mucho más grande. Que vemos aquí el radio iónico. Ya les expliqué qué es un ion. Sí, les expliqué en el tema anterior, ¿no? Un ion viene a ser un elemento que ya no está en su estado natural, sino que le ha pasado, se ha ionizado. ¿Cómo se ioniza? Se convierte en un anión o en un catión. ¿Cómo es eso? Si le quitan electrones, si aquí tenemos un elemento, le quitan un electrón, ya se ionizó. ¿Pero en qué se convirtió? En un catión. ¿Qué significa un catión? Un elemento que le han quitado electrones.
Y si se convierte en un anión, es un elemento que le han donado electrones. Ahí está un elemento tranquilo, le dan un electrón, le regalan, ¿en qué se convirtió? En un anión. Le han regalado electrones. Y si le regalan electrones, entonces su radio atómico crece. Por eso el radio atómico de un anión es mayor que el radio atómico normalmente del átomo, y el radio atómico es mayor a un radio atómico de un catión que le han quitado electrones, ¿no? Entonces esta parte está así de entendible. Ese es el radio iónico de un átomo de sodio. Pero un catión de sodio, ¿qué significa catión? Que le han quitado un electrón, ¿no? Le han quitado un electrón de sodio, quedó más pequeño. Este es el átomo del flúor. Le han donado un electrón, se convirtió en un anión. ¿Qué le pasó? Entonces creció, ¿no? El átomo. Por eso el radio iónico, el radio de un anión es mayor que el radio atómico normal, y el radio atómico normal es mayor que el radio atómico de un catión. ¿Sí? Ojalá quede claro esta parte. Sigamos. A ver, aquí presten absolutamente toda su atención para explicarle bien lo que es energía de ionización. ¿Qué es la energía de ionización? Es la mínima energía que absorbe un átomo de un elemento en estado gaseoso para perder un electrón en su capa más externa. Ahí tenemos un electrón, supongamos. Imaginariamente tenemos un electrón. ¿El electrón qué necesita para que se desprenda de su electrón de su última capa? De un átomo diré, ¿qué necesita para desprenderse de su último electrón de su última capa? Necesita energía. Entonces, ese átomo absorbe energía, y al absorber esa energía, ¡pum!, se desprende de ese electrón, ¿no? ¿Cómo se llama cuando le quitan un electrón? Se llama cation, se convierte en cation. Les expliqué en el tema, en la PPT anterior, sobre el radio del anión y del cation. Entonces, ese proceso de quitarle un electrón se llama oxidación. Entonces, para que el electrón se oxide, para que el átomo se oxide, ¿qué requiere? Energía. Y mientras más mínima sea esa energía, no sé si suena raro decir más mínima, pero mientras sea menor la energía que necesita ese electrón, esa mínima energía se llama energía de ionización. O sea, es la mínima energía que necesita ese átomo para desprenderse de ese electrón. ¿Sí? Ojalá que haya quedado claro ahí. Aquí está una ecuación. Miren, este de aquí es un elemento gaseoso, cualquier elemento gaseoso, y aquí está la energía de ionización que absorbió. Entonces absorbe esa energía de ionización, ¿qué queda? Queda el anión de ese átomo gaseoso más un electrón libre, que ya se desprendió de ese átomo, ¿no? Se llama proceso endotérmico. ¿Por qué proceso endotérmico? Endo significa dentro. Está dentro de la flecha, o sea, antes de la flecha está la energía de ionización. Si la energía de ionización estuviera fuera de la flecha, para este lado, sería proceso exotérmico, ¿sí? Que libera energía, no absorbe. Los procesos exotérmicos son los que liberan energía. ¿Y cuándo ocurren procesos exotérmicos? Dirán, cuando los electrones o los átomos se enlazan, que va a ser el tema de la próxima semana. Enlaces entre electrones. Cuando los dos átomos se enlazan, entonces libera energía, es un proceso exotérmico. Pero en este caso, para desprenderse de un electrón, es un proceso endotérmico. ¿Por qué? Porque necesita absorber energía. Absorbe energía, y entonces, mientras menor sea la energía, va a tener mayor energía de ionización. ¿Sí? Miren, los que están en este lado tienen menor energía de ionización, en el lado izquierdo. Mientras más van hacia la derecha, tienen mayor energía de ionización. Y si tienen mayor energía de ionización, ¿cuánto necesitan para desprenderse de su electrón? Mínima energía, ¿no? No sé si me entienden ahí, no quiero que son trabalenguas, porque la energía de ionización significa mínima energía. Y el que no tiene energía de ionización, ¿cuánto va a necesitar? Mucho más energía, ¿no? Porque la energía de ionización es la mínima energía. Entonces, mientras más va hacia la derecha, la energía de ionización sube, y de abajo hacia arriba, la energía de ionización también sube. Ya en clase les explicaré a los que no entendieron con el video. Ahora vamos a hablar de la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Es la fuerza relativa con la que el núcleo atómico atrae a los electrones que forman un enlace.
Ya, esto viene a ser lo contrario de la energía de ionización, ¿sí? Es la fuerza con la que el núcleo atrae a ese electrón para no perderlo. Un electrón está ahí, en su última capa. Los electrones que están en la última capa son los más fáciles de desprenderse, ¿no? Mientras más se van acercando al núcleo, van a necesitar más energía. Entonces, el de la última capa, el núcleo tiene una energía que lo atrae a ese electrón para no perderlo, ¿no? ¿Eso cómo se llama? Electronegatividad. Es la fuerza con la que el núcleo no quiere desprenderse de su electrón, no quiere soltarlo, ¿sí? El elemento más electronegativo es el flúor. Se encuentra aquí en este lado. En la cajita roja viene a estar el flúor. Entonces, ¿cómo varía la electronegatividad? De izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Por eso el que está en la esquina de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha es el flúor. Estos son los gases nobles, no los contamos aquí porque ellos ya son muy estables, ¿no? Ellos tienen ya les voy a explicar también qué es estabilidad. Eso es en el tema de enlace químico. Pero por ahora quédense con el flúor, que es el más electronegativo y que esta fila de los gases nobles son los elementos más estables. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Muchas gracias.